Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 24 al 30. Estamos viendo el Evangelio de Marcos porque creemos y entendemos que para poder comprender de una manera amplia y correcta la palabra del Señor, es importante conocer todo lo que es el texto, contexto y todo lo que conlleva para poder entender cuál es el propósito por el cual el escritor escribió cierto libro o cierto pasaje. Vamos a pedir al Espíritu Santo en esta mañana que Él nos bendiga y nos dé de su gracia. Padre, exaltamos tu nombre, te bendecimos y te damos la gloria, porque solamente tú eres digno y merecedor de recibirla. Señor, hoy estamos aquí y te damos gracias porque somos bendecidos y tenemos este gran privilegio de podernos congregarnos, Señor. Yo te ruego por aquellos hermanos que por cuestión de enfermedad no pueden estar aquí, pero sabemos que tu presencia también está con ellos ahí, Señor, donde se encuentran. Bendícelos, fortalécelos, Señor, y te rogamos una pronta recuperación de sus cuerpos físicos, Señor, y que ellos puedan recuperar las fuerzas para seguirte adorando y sirviendo en tu obra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Rogamos por aquellos que se están conectando, Señor, a esta transmisión. Bendícelos y que el Espíritu Santo esté llenando sus corazones de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30 se lee así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Versículo 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Podemos enseñar en esta mañana el propósito sobre la humildad y la dependencia de Dios. Ese es el propósito de hoy. Sobre la humildad y la obediencia y dependencia a Dios. Hay dos cosas muy importantes aquí. Primero, en este pasaje, el Señor nos enseña de la importancia de la humildad para acercarnos al Señor. Porque si no tenemos humildad para acercarnos al Señor, no puede venir lo siguiente, que es la dependencia de Dios. Hoy en estos tiempos podemos escuchar muchas veces cuando le exigimos a Dios tal cosa o tal sanidad, como aquella persona cuando oraron por el hermano Julio Melgar para que Dios lo sanara.
ella dijo, no recibimos un no por respuesta de parte de Dios. Como diciendo, Dios, tú tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Y cuando obramos de esa manera nos equivocamos. La humildad es tan importante para poder depender de Dios. Cuando tenemos humildad para acercarnos a Él, entonces estamos diciendo, Señor, sin ti nada puedo hacer, como dice su misma palabra, separados de Dios, nada podéis hacer. Entonces, es importante que el propósito de hoy se quede grabado en nuestro corazón, la humildad y la dependencia de Dios. El tema de hoy le puse por nombre, demostrando la fe y la perseverancia. Son dos cosas muy importantes aquí. Demostrar la fe. ¿Cómo vamos a demostrar la fe? Por medio de mis acciones. Por eso dice, demostrando la fe y la perseverancia. Porque no puedo decir que tengo fe, pero no persevero. Me quedo en mi casa a hacer otras cosas. Demostrar la fe, hay una perseverancia. Y la perseverancia se ve, se nota de que usted está demostrando esa fe por medio de la perseverancia. Ahora, la mujer, ¿qué hace esta mujer sirofenicia? Dice que se humilla. Y cuando se humilla, reconoce su condición. Jesús le dijo, dice, no es bueno que le den la comida a los hijos, a los perrillos, la comida que son de los hijos. Pero esta mujer reconoce su condición. Dice que Jesús habla aquí, y lo vamos a leer, el versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aquellos que vivimos en los ranchos, en los pueblos, cuando comíamos, si teníamos una mesa, un tapanco, como decíamos ahí en la tierra, y teníamos perros, ¿qué hacían los perros? Debajo de las mesas, ¿verdad? Comiendo de las migajas, como dice en mi tierra, de los chañes que te caen cuando estás comiendo. Y Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer reconoce su condición de perrillo. Ahora, esto es en el sentido de que esta mujer no era judío. Y los judíos a los gentiles le tenían por ese sobrenombre de perrillos o de perros. Pero esta mujer demuestra su humildad, demuestra su condición y demuestra su fe y dependencia en Dios. Ahora, esta enseñanza nos muestra la importancia de la humildad y la dependencia que debemos tener en Dios. Pero también esta enseñanza es para demostrar el poder y la autoridad de Jesús. La mujer, dice la Biblia, que llega un poco agobiada, preocupada, y le rogaba que echase fuera de su hija, ¿a quién? A un demonio. Dice el versículo 24 al 25, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vemos aquí una gran enseñanza en estos dos versículos. Jesús, independientemente, o aparte que tenía días caminando, predicando y sanando enfermos, dice que se levantó de donde estaba y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y cuando entró en la casa, él no quiso que nadie lo supiese. ¿Por qué? Él iba cansado, él iba agobiado por el camino.
tal vez iba con hambre. Pero cuando hay necesidad, escuche bien, cuando hay necesidad y hay humildad, reconoce que necesita y va a buscar la medicina. No espera que el doctor vaya a su casa y le recete la medicina, sino que cuando se siente enfermo, esta mujer se sentía con esa necesidad espiritual y fue. Aunque el Señor dice, no pudo esconderse. Pero cuando hay humildad, hay necesidad, reconocemos la dependencia de Dios, vamos y corremos a Dios. Ahora, ¿cuál era esa necesidad que esta mujer tenía? Lo que más amaba en la vida, en el mundo, era su hija. Estaba enferma, tenía un espíritu inmundo. ¿Y sabe usted qué hace el espíritu inmundo? Te mata. Esos espíritus inmundos están en los aires. No lo vemos porque son espíritus. Pero esos espíritus inmundos entran en un corazón vacío que no tiene a Cristo. Esos espíritus inmundos es la droga, el alcohol, la prostitución, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Y el único que puede echar fuera esos espíritus inmundos es el Señor Jesucristo. No es el médico, no es el asilo, nada de eso. El único que tiene el poder para echar fuera esos espíritus inmundos de vicio, de enfermedad, se llama Jesucristo. Y por eso esta mujer, luego que escuchó que Jesús había entrado en esa casa, dice que oyó de él, vino y ¿qué hizo? Se postró a sus pies. No le obligó, no le dijo, Señor, tú tienes que sanar a mi hija, tienes que hacerme el favor. No, sino que vino y se postró a sus pies. ¿Sabes qué necesitamos nosotros? Humillarnos ante el Señor, postrarnos. Pero muchas veces, en vez de hacer eso, empezamos en nuestro corazón a permitir a estos espíritus inmundos que entren a nuestras vidas y nos azotan y nos dan pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Esta mujer, dice, vino a Jesús pidiendo ayuda. Porque lo que más amaba en el mundo, que era su hija, mire, estaba bajo el control del diablo. Padres de familia. Por eso es importante que nosotros intercedamos por nuestros hijos, nos humillemos ante Dios y reconozcamos nuestra dependencia de Él y rogar, pedir al Señor por nuestros hijos que están bajo el control del diablo. Lo voy a decir muy claro. Todo hijo que no quiere nada de Dios, nada de Cristo, está bajo el control ¿de quién? ¿De quién? Del diablo, de Satanás. Esa es la verdad. Y como padres tenemos que tomar esta actitud de esta mujer Ciferonicia, que se humilló y reconoció su condición. Esta mujer no estaba rogando por ella misma. Esta mujer estaba rogando para conseguir una bendición a favor de su hija. Y aquí es un gran ejemplo de lo que debe ser la obra de intercesión que nosotros los padres debemos llevar a cabo por nuestros hijos. ¿Cuántas veces como padres nos arrodillamos, nos humillamos ante Dios y decimos, Señor, mira la condición de mi hijo? Señor, mira la condición de él, por favor, Señor, ayúdame. Ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija. Vemos la insistencia y la constancia en sus ruegos de esta mujer. Y según Mateo, dice que ella seguía a Jesús
y a sus discípulos dando voces, o sea, gritaba. Tanto que esos gritos llegó a ser del desagrado de los discípulos. Vamos a comprobarlo. Mateo capítulo 15, versículo 23, se lee así. Dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos perdieron la misericordia, se olvidaron de la misericordia. No pensaron que esta mujer estaba afligida. Y dice que tampoco Jesús le respondía palabra. Tanto que los discípulos le rogaron al Señor diciendo: Señor, despídela, porque viene gritando tras de nosotros. Pero aquí sale una pregunta: ¿por qué los discípulos le rogaron al Señor que la despidiera? ¿Por qué? Lo que hemos leído dice que ella era una mujer extranjera, no era judía, era gentil. Y por lo tanto, los discípulos vieron su petición como una molestia, pero también estaba siendo persistente y muy ruidosa. ¿Por qué? Porque estaba dando voces tras ellos. Lo que pudo ser visto como una falta de respeto o una molestia. Sin embargo, Jesús no se dejó influir por la opinión de los discípulos. Y en cambio, dice la Escritura, que se detuvo a hablar con la mujer sifaronicia y finalmente Jesús sanó a su hija. Podemos ver aquí que la insistencia de esta mujer no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también esta mujer manifestaba una fe sólida en el Señor Jesús. Y por supuesto, una intercesión así, una oración así, no podía quedarse sin respuesta. Porque muchas veces oramos y no hay respuesta. Puede ser porque no hay humildad. Puede ser porque no hay dependencia de Dios. ¿Cuántas veces alguien se puede enfermar? Y cuando se enferma pide a Dios, pide a la iglesia oración para que Dios sane al enfermo. Y la iglesia ora. Y Dios por misericordia sana. Pero todos aquellos que piden oración por un enfermo, ¿dónde están en la iglesia? No los veo, no los miro. La pregunta es, ¿serán humildes? La pregunta es, ¿realmente dependen de Dios? La respuesta es no. Cuando dependemos de Dios y somos humildes, significa que nuestra prioridad es Dios. Y si alguien no viene a la congregación, no se reúne, significa porque su prioridad son otras cosas y no es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dice la Biblia. Ahora, para entender mejor esta enseñanza, tenemos que ver el contexto y la historia. Agradecemos a los hermanos que ayer estuvieron en el taller de hermenéutica y les enseñamos, ¿verdad?, la importancia de la preparación de los predicadores, de cómo conocer la interpretación que ya está, no de darla, no, que ya está en la Biblia. Y qué bueno que ustedes vinieron y tienen algo de tarea. Y les decíamos que le dejamos un versículo para escudriñarlo y les enseñamos de qué manera vamos a entender la interpretación que ya está en ella. Y para entender esta enseñanza de una manera más amplia, decíamos, tenemos que ver el contexto y la historia. Muy bien.
¿Qué dice el contexto de la historia? La ley judía separaba a los judíos de los gentiles. No porque los judíos fueran mejores, sino porque eran diferentes en su relación de pacto con Dios. Y se dice que una muralla en el templo que ponían evitaba que ellos no podían pasar al otro lado. Si alguien pasaba, era una pena de muerte. Si un gentil entraba en los atrios judíos. Por eso Jesús dijo a la mujer: no es bueno que demos el pan de los hijos a los perrillos. Ahora, ¿qué quería Dios aquí? Dios quería que los judíos testificaran a los gentiles acerca del Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué pasó? Su pueblo falló en su tarea. Y cuando Jesús vino, rompió la pared de esa separación y eliminó la distancia espiritual. Dice que el velo se desgarró. Ahora nosotros, por medio de Cristo, entramos al lugar santísimo todos los días, porque ya no hay ninguna barrera. Para que de esa manera los gentiles y judíos creyentes ahora fueran uno en Cristo Jesús. En su casa estudie Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, que nos narra todo esto. Vemos que Jesús sanó a la hija de la mujer a distancia, aunque la mujer, siendo gentil, no tenía ningún derecho de pacto para venir a Jesús y llamarle el hijo de David. Mas sin embargo, ella clamó y dijo en Mateo 15, 22: he aquí una mujer que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y enseguida vemos que su oración fue contestada. La pregunta es: ¿por qué? Nos dicen los versículos que hemos estudiado que ella se humilló y reconoció su situación en la cual se encontraba. Ella no tenía derecho a estas bendiciones de Dios, pero más sin embargo, el humillarse, el reconocer su condición e ir ante Dios a depender de Él, Dios, al ver su corazón, Dios obró a favor de su hija. Dice Mateo 7:27, por cuestión de tiempo le doy lectura, dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, muy bien, vamos a usar aquí la materia que se llama exégesis. Y la palabra perrillos, y vamos a estudiar también el griego, quiere decir cachorros en el griego. Por lo tanto, Jesús no llamó perro o perra a la mujer, sino cachorro. De la manera que algunos judíos se dirigían a los gentiles. Ahora vemos que Jesús se maravilló de ella 2 veces por su gran fe. Para profundizar más, el versículo 27 dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En este versículo, Jesús responde a la petición de la mujer sirofenicia de sanar a su hija. Y Jesús utiliza una analogía para explicar su respuesta inicial. Ahora vamos a ver. Dijo: deja primero
que se sacien los hijos. Aquí los hijos, decíamos que se refieren a los judíos, a quienes Jesús había sido enviado principalmente. Los perros se refieren a los gentiles, como la mujer sirofenicia. Y Jesús está diciendo que su misión principal es atender a las necesidades de los judíos, y que por lo tanto no es apropiado tomar pan o decir, dar la atención y los recursos de los judíos y dárselos a los gentiles. Sin embargo, la mujer sirofenicia no se rinde y responde a Jesús de una manera astuta, diciendo que incluso las migajas que caen de la mesa comen los perrillos. Dice Marcos 7:27, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La mujer acepta la analogía, pero también esta mujer agrega una perspectiva adicional que le dijo, sí, Señor, aunque los judíos sean los hijos y tengan prioridad en tu misión. Dijo, los gentiles como yo también podemos recibir beneficios, podemos recibir bendiciones de ti. Y luego agrega, aunque sean migajas, Señor, ten compasión de mí. Hermanos, veamos aquí que la humildad de esta mujer acepta su condición de perro en la analogía de Jesús. La fe que esta mujer tenía, ella creía que Jesús podía sanar a su hija, incluso no siendo judía. Amigo, quien me escuchas, tal vez usted dirá, es que yo no soy parte de la iglesia y yo apenas vengo y tal vez no me oye. Escucha esto. Jesús oye a todo aquel que se humilla ante Él. Jesús escucha a todo aquel que reconoce su condición de pecador, de drogadicto, de adúltero, de fornicario, de borracho, de alcohólico. Jesús escucha la oración de aquel que se humilla y reconoce su condición, que solo no puede cambiar. Y cuando Jesucristo ve eso en el corazón del hombre, Jesús empieza a actuar de manera sobrenatural. Y es la fe que esta mujer tenía, fue la que impresiona a Jesús, y Él decide sanar a su hija. Dice Marcos 7:29, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando Dios mira en el corazón nuestra humildad, nuestro reconocimiento de lo que somos, pecadores, faltos de entendimiento, de sabiduría de Dios, pero ve la condición de humildad y la dependencia de Él, es cuando Él obra. Y fue lo que hizo con esta mujer. Le dijo, por esta palabra de humildad, de reconocimiento, dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. Vemos que Jesús responde a la fe y la perseverancia de la mujer sirofenicia. Él le dice que debido a su palabra de fe, le dijo, puedes irte, porque el demonio que poseía a tu hija ya ha sido expulsado. Diga conmigo,
el poder de Jesús es ilimitado. Hermanos, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Dios lo puede hacer todo. Pero ¿qué necesita Dios de ver en nosotros? Humildad y dependencia de Él. La fe de esta mujer fue recompensada. Jesús ha sanado a su hija debido a su fe y su perseverancia y su humildad. Jesús puede sanar a alguien que incluso esté lejos de Él, sin necesidad de estar físicamente presente. ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesús sobre los demonios es absoluta, es total. Jesús puede expulsar a los demonios con solo una palabra. La respuesta de Jesús también implica que la mujer sirofenicia pudo regresar a su hogar y encontrar a su hija totalmente sanada, libre. Lo que es un testimonio de la misericordia, del poder de Dios. A ese Dios adoramos, a ese Dios servimos, a ese es el Dios a quien todos los días tenemos que ir y correr a Él. Marcos 7:30 dice: y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija, ¿dónde estaba? Acostada en la casa viendo la televisión. No, eso no dice la Biblia, lo dije yo. Pero dice que estaba acostada en la cama. Cuando un demonio posee a una persona, ¿a dónde la carga? En la calle caminando, divagando, dándose de golpes, en los panteones. Andan hablando solo. ¿Por qué? Porque el demonio anda ahí con ellos y los tiene sujetos. Podemos ver aquí el resultado de la oración de la mujer y la respuesta de Jesús. La mujer regresa a su casa y encuentra acostada en la cama a su hija. Y el demonio que la poseía ya había sido expulsado, solo con la palabra que Jesús dijo. Ahora, muy bien, esta acción muestra que la oración de la mujer sirofenicia fue escuchada y fue respondida por Dios. Podemos ver que el poder de Jesús es real y efectivo, incluso a distancia. Podemos ver que la fe y la perseverancia de la mujer sirofenicia fueron totalmente recompensadas con la sanidad de su hija. Dice el versículo 30, y destaca también la importancia de la fe y la oración en la vida del creyente. El creyente debemos llevar una vida de oración todos los días. ¿Qué dice la Biblia? Orad sin cesar. Habla de todos los días. ¿Cuánto tiempo? Yo digo, si no puedes orar una hora, no dejes que pase una hora sin orar. Aunque sea 5 minutos, pero tenemos que orar en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué es importante la oración? Hermanos, la oración es tan importante en la vida del creyente. Y es como Dios puede actuar de manera poderosa y misericordiosa en respuesta a nuestra fe y nuestras oraciones. Ahora dice, para resumir, Marcos 7, del 24 al 30, que quiero leerlo nuevamente, dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación,
y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. El 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Verdad? Estos versículos nos narran la historia de la mujer sifronicia que se acercó a Jesús para pedirle que por favor sanara a su hija. Estaba poseída por un demonio, no tenía cualquier cosa. Ahora, vemos que en los versículos 24 al 26, la mujer sirofenicia hace la petición a Jesús, siendo una gentil. Pero aún así, siendo gentil, ella se acercó a Jesús y le pidió que por favor tuviera misericordia y sanara a su hija. Vemos en estos versículos que al principio Jesús la ignoró, lo que llevó a los discípulos a pedirle que la despidiera. Pero luego vemos la respuesta en el versículo 27, que dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús respondió a la mujer sifronicia, utilizando, como decíamos, una analogía, diciendo que primero debía saciar a los hijos, a los judíos, antes que darle de comer a los perros, a los gentiles. Pero en el versículo 28 vemos la súplica, el ruego de la mujer sifronicia, donde ella responde a Jesús de manera astuta, diciendo: Señor, está bien, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y al final del capítulo, de los versículos 29 y 30, dice: entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vemos la sanidad de su hija, lo que ella más amaba en el mundo. Y Jesús fue impresionado por la fe y la perseverancia de esta mujer sifronicia, y le dijo que podía irse en paz, porque el demonio ya había salido de su hija. ¿Qué hizo la mujer? Creyó a esa palabra del Señor y regresó a su hogar, a su casa, y encontró a su hija sanada y acostada en cama. Tal vez alguien no está sufriendo una enfermedad física, cáncer, sida, que sé, un dolor físico. Pero ¿sabes qué? El demonio se manifiesta por medio de los vicios. Tal vez su hijo está enfermo porque tiene una adicción. ¿Qué tiene que hacer el padre, los padres? Tenemos que reconocer nuestra condición. La condición de mi hijo, la condición de mi familiar, la condición de mi ser amado, de mi ser querido. Y tengo que humillarme ante Dios. Que muchas veces, escuche esto, Padre, nosotros somos tanto en responsabilidad de lo que ahora nuestros hijos pueden ser. ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia lo dice, que como padres nunca nos hemos preocupado por la educación espiritual de nuestros hijos. A veces le decimos a nuestros hijos:
haz esto, haz aquello porque es lo bueno, pero nosotros no lo hacemos. Y la Biblia nos dice que la mejor enseñanza a nuestros hijos es nuestro mejor ejemplo de cómo vivimos, de cómo tratamos a la familia en la casa, a la esposa, a los hijos. ¿Cómo vivimos ahí? Nuestros hijos van creciendo y van tomando un patrón de vida. Y muchos hijos hoy están en una condición de enfermedad, de drogadicción, de vicio y todo aquello que no tienen prioridad para buscar a Dios, sino saciar el vicio que ellos tienen en sí. Padres, esta mujer Sifronicia nos ha dejado un gran ejemplo de cómo reconocer nuestra condición ante Dios y de cómo depender de Dios. Y cuando reconocemos nuestra condición en la que estamos y dependemos de Dios y oramos por nuestros hijos, yo le aseguro que Dios va a responder, porque así lo dice su palabra, y su palabra jamás miente. Y quiero dar esta conclusión de Marcos 7, 24 al 30. Estos versículos destacan la importancia de la fe y la perseverancia. Destaca la importancia de la humildad en la vida del creyente. Y nos muestra cómo Dios puede actuar de manera poderosa y misericordiosa en respuesta a nuestra fe, a nuestras oraciones, a nuestra dependencia y a nuestra humildad ante Él. Termino llevándolos a la siguiente reflexión sobre cuáles son los requisitos para conseguir, como dijo esta mujer, las migajas del Señor. Número 1, debemos tener una comprensión adecuada tanto del poder como del amor del Señor. Decíamos ayer en el taller de la hermenéutica, el propósito no es tener más información de la Biblia, porque muchos ateos tienen mucha información de la Biblia, pero no conocen a Dios. Les decía a los hermanos que el propósito del taller de la hermenéutica es conocer más a Dios a través de las Escrituras. Ese es el propósito. No es solamente tener más información, sino conocerlo a través de las Escrituras. Número 2, debemos ser insistentes en la oración. Y 3, sobre todo, debemos tener una fe capaz de vencer todas las puertas que muchas veces son cerradas y que solamente nuestro Señor Jesús es el único que las puede abrir. Si la palabra de Dios en esta mañana ha hecho algo en su vida, tal vez usted dirá: pastor, no comprendí todo. Bueno, no hay problema. Pero lo que haya usted comprendido por la gracia del Espíritu Santo, tómelo en su corazón, que sea enraizado en su corazón y lo vivamos un día a la vez. Y cierre sus ojos y ahí usted y Dios hable con el Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que tengas misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mi casa, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, Señor. Sé que no merecemos tu atención, pero te pido, Señor, así como la mujer Sifronicia, que nos des de las migajas de tu mesa, Señor. Que nos permitas experimentar tu amor y tu poder en nuestras vidas todos los días. Señor, no merecemos nada, pero confiamos en tu gracia, confiamos en tu amor incondicional, que no depende de nuestras acciones o merecimientos,
Señor, solo te pedimos que nos des lo que necesitamos para poderte glorificar y poderte servir. Y permítenos vivir una vida de obediencia y servicio solo a ti, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente, Señor, a ti sea la honra y solamente a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.